Mi nombre es Karina Bacaseller, soy médico pediatra. Quiero hacer un video sobre las ondas electromagnéticas en general. Voy a hablar de todo un poco. Esto es como si hicieran un seminario conmigo sobre radiación electromagnética, que está enfocada sobre todo a las radiaciones electromagnéticas artificiales producidas por el ser humano y sobre todo con énfasis en la afectación en la salud de los seres humanos y también de los ecosistemas. Entonces quiero decirles que tenemos todo el espectro electromagnético. Hacia la derecha tenemos las ondas ionizantes, hacia la izquierda las no ionizantes. Las ondas ionizantes clásicamente se dice que tienen tanta energía que pueden arrancar un electrón de la órbita y pueden producir daño directo en el ADN. Las no ionizantes se dice que no pueden hacer esto, ¿ya? Y que solamente producirían afectación a los tejidos biológicos cuando los calientan a 1 grado centígrado y que antes no producen daño en los tejidos. Eso es lo clásico que se sabe. Dentro de las ondas no ionizantes tenemos que producidas por el ser humano, las de menor frecuencia son electricidad, después vienen las ondas de radio, de televisión, después las de celulares y microondas, que son las mismas ondas. Después viene la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, y después vienen las radiaciones ionizantes, ¿ya? Que son los rayos gamma, etc. Entonces yo ahora les voy a hablar más que nada de las radiaciones no ionizantes y especialmente de las radiaciones de radiofrecuencia, es decir, de las radiaciones de telefonía, las radiaciones inalámbricas, que son también microondas. No hay ninguna tecnología que se haya extendido a tal velocidad en la humanidad y de manera tan íntima con el ser humano como la tecnología inalámbrica. Pasamos en los últimos 30 años de tener 0 celulares a tener 5.500 millones de celulares. Existe actualmente el 68% de la población mundial tiene celulares, es decir, 5.000 millones de personas. La contaminación electromagnética, porque es un contaminante, aunque no se vea, no se huela, no se escuche, es un contaminante. Pasó en los últimos 30 años la radiación electromagnética natural a multiplicarse y ahora tenemos 1 quintillón de veces más radiación electromagnética. Esto es un número que es un 1 con 18 ceros. O sea, eso es inimaginable. Si uno se imagina que la temperatura aumenta 1 quintillón de veces, eso sería catastrófico para todo el planeta. Y quiero decirles que estamos repitiendo la historia del tabaco. Pasaron 50 años desde que Henry Doll publicara el primer trabajo científico que relacionaba el fumar con el cáncer de pulmón, hasta que la OMS declaró el Día Mundial sin Tabaco. Nadie dijo oficialmente el tabaco produce cáncer. No, eso no pasó, como que ya fue como de a poquito, y las industrias tabacaleras trataron de tapar esta realidad hasta que ya no dio más y no se pudo tapar más. Y lo mismo está pasando con la industria de telecomunicaciones, que está tratando de tapar el daño que producen las ondas electromagnéticas no ionizantes, pero a ellos hasta ahora sí les está resultando. Tenemos que lograr descubrir la verdad de otra manera y no esperar que haya un gran daño de toda la población por la gran exposición que tenemos con las ondas electromagnéticas, y evitar que se produzca un daño a la salud irreparable antes de decidir hacer algo para minimizar la exposición y el daño a estas ondas. La exposición masiva a la cual estamos sometidos hoy en día de las radiaciones inalámbricas es un experimento masivo con un desenlace incierto.
hay una alta corrupción en las instituciones que tiene que ver con que la tecnología inalámbrica es altamente deseada, tanto por la industria de las telecomunicaciones como por los militares. Y estas dos áreas están íntimamente unidas. Y estas áreas íntimamente unidas colaboran mucho, dando mucha plata a los gobiernos. La industria de telecomunicaciones da mucha plata a los gobiernos. Por lo tanto, esta íntima colaboración hace muy difícil poder vislumbrar la verdad detrás de esto. Quiero contar un poco cómo surgieron los límites para la exposición de la radiación electromagnética de radiofrecuencia, las inalámbricas. Hermann Paul Schwann, que fue un biofísico alemán, que estudió muchísimo los efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas, estableció los primeros valores límites. Y él dijo, estas radiaciones no producen daño si no es por efectos térmicos. Y cualquier otra aseveración contradice los principios físicos, ¿ya? Es decir, un físico estableció los valores límites. Y en 1953 le entregó al gobierno naval de Estados Unidos un valor límite de 10 miliwatts por centímetro cuadrado. Esto era pensando en personal militar que trabajaba con radares, o sea, necesitaban límites muy altos. Después, para la población general, recién se necesitaron límites con la aparición de los celulares. Entonces, se asumió que ese valor dividido 10 era un valor seguro. Y entonces se estableció un valor de 1 miliwatt por centímetro cuadrado. Así fue que surgieron estos valores límites. Estos límites fueron establecidos y se mantuvieron por la corrupción institucional desde los años 50, por la estrecha colaboración de instituciones gubernamentales con la colaboración del conglomerado industria de telecomunicaciones y militares. Estos valores límites basados en el efecto térmico surgieron con fines de uso técnico para militares, ¿ya? Y esta discusión empezó antes de la Segunda Guerra Mundial e incluso tuvo gran relevancia para el posible desenlace final de la guerra, y los efectos en salud fueron ignorados. Y como la radiación de los celulares penetra más profundamente que la de las torres, entonces trataron de ver cómo los valores límites afectaban cuando se medían a corta distancia y no solo a larga distancia. Entonces se desarrolló el valor SAR, que es Specific Absorption Rate, rango de absorción específica, que mide cuánta energía de radiofrecuencia penetra en los tejidos, ¿ya? Entonces, para esto desarrollaron un modelo con un muñeco, como un modelo de plástico, un muñeco que se llama Sam, que es un maniquí como estándar, pero no es tan estándar porque se usó el modelo de un percentil 90, una cabeza de percentil 90 de una persona que hacía el servicio militar en Estados Unidos, o sea, una cabeza gigante, ¿ya? Y no solo eso, esa cabeza se llena de un líquido que es como un gel de suero fisiológico y se emite la radiación y se piensa que ese gel remeda a los tejidos. Imagínense la complejidad del tejido, ya con todas las células, con toda la filigrana de las mitocondrias, etc. Y eso transmitiendo electricidad a muy bajo voltaje. Entonces se está pensando que el cuerpo es tan simple como un gel de suero fisiológico, que no tiene ninguna complejidad y como si fuera algo meramente físico. El cuerpo es mucho más
que algo puramente físico y es tremendamente complejo. Eso no está respetado por este valor de índice SAR que se ha establecido para medir la penetración de la radiación de los celulares dentro de los tejidos. Ahora quiero contarles un poco sobre los efectos que tienen sobre la salud las ondas inalámbricas de radiofrecuencia. Ya en 2011, la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es una agencia especializada de la OMS de investigación de cáncer, dijo: las radiaciones de radiofrecuencia son un posible cancerígeno para el ser humano, grado 2B. Ya, además existe la ICNIRP, que es la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, que es algo que suena muy bien, que es una ONG independiente que asesora a la OMS, y ellos dicen: las radiaciones de radiofrecuencia no tienen ningún efecto sobre la salud excepto por daño térmico, ¿ya? Es decir, solamente cuando se calienta a más de 1 grado el tejido se produciría daño según la ICNIRP. O sea, ellos tienen la idea del dogma térmico, a pesar de que la IARC dice lo contrario y la OMS no se rige por lo que dice su institución de investigación de cáncer, sino por la ICNIRP. Ahora, hay un problema grande. Se sabe que la ICNIRP es una ONG leal a la industria. La mayor parte de sus miembros del directorio han sido como colaboradores o han trabajado para la industria de telecomunicaciones. Y ya en el Journal of Oncology, que es una revista de gran prestigio, en el 2017 se dice: la ICNIRP es una ONG leal a la industria con altos conflictos de interés. Y ese es un problema muy serio. Quiero explicarles las generaciones de telefonía. El 1G salió en la década de los 80 y era para transmitir voz. El 2G en la década de los 90 y se podía ya mandar SMS. El 3G salió en 2001 y también se podía acceder a Internet. El 4G ya se podían ver videos y salió en 2011. Y el 5G salió en 2020 y tiene mucha mayor capacidad, más rapidez y menos latencia. ¿Ya? Y la diferencia es que el 3G y el 4G tiene antenas cada 2 a 15 kilómetros. El 5G va a tener antenas cada 20 a 150 metros. Por lo tanto, se necesitan muchísimas antenas ya para que no haya sombra electromagnética. Las generaciones, mientras más antiguas son las generaciones, usan radiofrecuencias de frecuencias menores, ¿ya? Y mientras más alta es la generación del celular, o sea, 5G, usan frecuencias mucho mayores. Frecuencias mucho mayores significa que tienen mayor energía, pero a su vez viajan más cortas distancias. Por lo tanto, hay que poner muchas antenas, ¿ya? Tienen que haber antenas por todos lados. Y además que frente a objetos, incluso frente a niebla, pueden detenerse. Por eso hay que tener antenas por todos lados para que no haya sombras electromagnéticas. Por lo tanto, vamos a estar en un mar de radiaciones cuando todo esté con 5G. Quiero aclarar además que el 5G no es en vez del 4G, sino que tenemos 3G, además se agrega el 4G y además se agrega el 5G. ¿Ya? Por lo tanto, es como radiación sobre radiación sobre radiación. Hay gente que dice
que estamos rodeados de radiaciones electromagnéticas desde siempre, y eso es cierto, pero ¿saben cuál es la frecuencia de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes naturales? Por supuesto, sacando la luz visible, la luz del sol, etc., es de 50 a 60 Hz. Esas son las frecuencias como habituales, naturales. ¿Saben cuáles son las frecuencias del 5G, por ejemplo? Está licitado en Chile al menos ahora hasta los 26 GHz y también en muchos otros países. Eso significa 26 millones de hertz, ¿ya? Eso es algo estratosférico. Y entonces a mí se me ha preguntado muchas veces cuál es el nivel de radiación que es seguro. Está demostrado que no hay un nivel de radiación seguro. El único nivel de radiación seguro, y esto también dicho por el profesor Ole Johansson de Suecia, son los niveles naturales, 50-60 Hz. Esos son los niveles seguros. No hay otros niveles seguros. Lo otro importante es decirle que tanto yo como mi grupo de trabajo no estamos en contra de la tecnología. Estamos a favor de la tecnología, pero que la tecnología sea amigable con la salud de todos los seres vivos del planeta y también amigable con el medio ambiente. Queremos usar tecnología, pero de una manera inteligente. Y la manera inteligente muchas veces no es usar todos los aparatos inteligentes que existen. Quiero contarles algunos de los mecanismos, tanto moleculares como celulares, por los cuales la radiación de radiofrecuencia produce daño. La lista es mucho más grande, pero yo solamente les voy a contar algunos de los que más me preocupan. Por ejemplo, se produce estrés oxidativo. Hay cientos de trabajos que muestran que se produce estrés oxidativo por la exposición a radiofrecuencia. El estrés oxidativo es un mecanismo de envejecimiento celular, ¿ya? Y a esto se asocia la producción de radicales libres, se produce aumento de las enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer. Lo otro que se produce es daño en el ADN. Ya, esto está demostrado por varios trabajos. Quiero hablarles de un trabajo, el estudio Reflex, que fue hecho en 2004 por el destacado doctor Adel Koffer, que murió dando esta lucha. Este estudio es un estudio multicéntrico de varios países de Europa que salió $3 millones en ese entonces y se expuso a las células in vitro a un SAR de 1,3 watts por kilo. Lo permitido actualmente por el ICNIRP es 2 watts por kilo, o sea, muchísimo más. Y ya con esa exposición se vio que había daño en el ADN. Lo otro que se produce es una alteración de los canales de calcio mediados por voltaje, que están en la pared celular, y cuando se expone a las células a la radiación de radiofrecuencia, se ve que esos canales se alteran y entra demasiado calcio a la célula. Cuando entra demasiado calcio a la célula, se puede producir muerte celular. Estos son trabajos del doctor Martin Pol. Lo otro que se produce es el efecto Rouleau. El efecto Rouleau es como cuando uno expone a la sangre, digamos, a los seres vivos, a la radiación de radiofrecuencia, los glóbulos rojos que habitualmente están flotando por separado, imagínense como pequeños globulitos rojos, como cada uno repeliéndose porque tienen cargas negativas, separados, cuando están sometidos a la radiación de radiofrecuencia, como los glóbulos rojos son como pelotitas, como aplastadas por los dos lados, son discos bicóncavos, ¿ya? Se produce un apilamiento como en pila de monedas, y eso se llama efecto Rouleau o pila de monedas. Imagínense que los glóbulos rojos tienen que transportar oxígeno
hacia las células y traer de vuelta el dióxido de carbono hacia los pulmones. Ya cuando están apilados, imagínense que se disminuye muchísimo la capacidad de transporte de oxígeno. Esto lleva a muchísimas alteraciones. También se produce como un efecto protrombótico. No son trombos, porque cuando uno se sale de esta exposición, esto se desarma, ¿ya? Pero imagínense que hay personas que están 12, 15 horas frente al computador o conectados al teléfono. Ya en todo ese tiempo se está produciendo el efecto rouleau en su sangre. Hay personas que son más sensibles y eso se produce más intensamente, por ejemplo, los electrohipersensibles, pero en todos se produce. Y eso es muy preocupante. El otro problema que se produce es una permeabilidad exagerada de la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que la barrera hematoencefálica es una barrera funcional que protege al sistema nervioso central, que es muy importante y no tiene que entrar ninguna sustancia extraña, porque el sistema nervioso central es como un santuario del organismo humano donde no tienen que entrar sustancias extrañas, ¿ya? Se ha hecho un trabajo en ratones donde se exponen a ratones a radiofrecuencia y después de 1 minuto de exposición con niveles 5.000 veces menores que lo que son los valores límites permitidos, ya se ve que se produce una permeabilidad exagerada. Y esto, por supuesto, que es gravísimo. Quiero decirles algo que a mí como pediatra especialmente me preocupa muchísimo, y es que los más vulnerables frente a la exposición de la radiación de radiofrecuencia son los niños, ¿ya? Y mientras más pequeños, más grande es el daño que se produce. Esta exposición a la radiación de radiofrecuencia, si le da a células que son más indiferenciadas, es decir, más inmaduras, más es el daño que producen. Ya las células más inmaduras son, por ejemplo, en el feto, mucho más en el embrión, más en las células como de reproducción, como por ejemplo el ovocito, el espermatozoide sobre todo, ¿ya? Entonces, además en los niños tienen una calota craneana, un hueso del cráneo que es mucho más delgado, ya el tejido cerebral tiene mucho más agua, por lo tanto es más sensible. La cantidad de exposición que tienen es mucho mayor en relación al adulto porque su cráneo es más pequeño y además que van a estar expuestos toda la vida y además que su cerebro está en desarrollo. Entonces es enorme el daño que se produce. La otra población más vulnerable son los electrohipersensibles, los enfermos crónicos, la gente con enfermedades y la gente mayor también. Hay un aspecto que es muy preocupante en relación a los estudios de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes y su efecto sobre la salud y medio ambiente, y es que el 81% de los estudios cuenta con financiamiento, ya sea de la industria de telecomunicaciones, de los militares o un financiamiento mixto, y solamente el 19% de los estudios está hecho sin este financiamiento y es independiente. Y hay un estudio que muestra que los resultados de un estudio dependen directamente de quién los financia, ¿ya? Y ese es un problema, porque cuando ustedes vayan a buscar un estudio, se van a encontrar probablemente con el 81% más que con ese 19% que es independiente. Ese es un tema. El otro tema es que, y esto es para la gente que dice, no, pero esto no está suficientemente comprobado, porque dice que todavía hace falta más estudios. Les quiero decir qué significa esto. Que hace falta más estudios significa que se necesitan estudios de calidad, lo que se considera para que un estudio sea de calidad, que hay que comparar una población afectada con otra población no afectada. Eso nunca va a ser posible.
ya, porque no hay un lugar en el planeta que no esté afectado por 10, 20 años por radiaciones, ya, por lo tanto, no se puede hacer un estudio de calidad adecuado, porque no hay con quién comparar. Por lo tanto, toda la exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes es un experimento gigante, y no se puede comparar una población no expuesta. El otro problema que hay es que cuando uno estudia la exposición a una frecuencia, uno estudia, por ejemplo, la exposición a 2,4 GHz o 900 MHz o lo que sea, en ratones, etc. Y eso es algo absolutamente artificial, porque en la vida real nosotros estamos expuestos a muchas frecuencias distintas y encima de la frecuencia que nos llega de la antena tenemos el celular, tenemos el iPad, tenemos todos los aparatos inteligentes, etc. Hay muchísima radiación, o sea, no hay estudios que muestren cuál es la radiación en la vida en condiciones reales, ¿ya? Entonces, eso es un problema muy grande porque no hay estudios que sean de buena calidad, entre comillas, porque no se puede, ¿ya? Y por otro lado, no hay estudios que hablen de la vida real. Por lo tanto, esto preocupa mucho porque el experimento lo estamos haciendo nosotros en la población y no vamos a saber las consecuencias hasta que estemos realmente muy afectados. La exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes está demostrado que producen efectos muy negativos sobre la salud. Por ejemplo, en 2021 se hizo una revisión a pedido del Parlamento Europeo por parte de la doctora Florencia Belpoggi, una gran científica italiana, y esta revisión dio como resultado, después de revisar 1.800 estudios en relación a la carcinogenicidad, que había suficientes pruebas de carcinogenicidad en bioensayos animales y pruebas limitadas de carcinogenicidad en estudios epidemiológicos en seres humanos. Y por otro lado, se realizaron más de 7.800 estudios en fertilidad y en desarrollo, y se demostró que había suficientes pruebas de alteración de la fertilidad y el desarrollo en animales y suficientes pruebas de alteración de la fertilidad y el desarrollo en seres humanos. Además, hay otros estudios de los cuales quiero hablarles ahora. En mayo de 2025 se realizó una nueva revisión sistemática, en parte financiada incluso por la OMS, que consolida los resultados de clara evidencia de relación de exposición a las radiaciones electromagnéticas y carcinogenicidad en animales. Los que quieren defender lo indefendible dicen, bueno, pero eso todavía no se demuestra que en seres humanos sea así. Pero la idea es hacer estudios en animales, suficiente sacrificio que se hace en ellos para demostrar que eso puede pasar en seres humanos, ¿ya? Entonces, no esperemos a producir como un desastre en la humanidad para decir, ah, sí, las radiaciones electromagnéticas producían cáncer y cosas graves en la salud de los seres humanos. Hay que tener un mínimo de criterio y ética. Hay revisiones muy importantes en relación a la exposición a la radiación de radiofrecuencia y su efecto en la fertilidad masculina. Se sabe que se produce una alteración cuando se produce una exposición a la radiación de radiofrecuencia poniendo el celular 5 minutos en el bolsillo del pantalón de los hombres. Ya se produce una disminución en el recuento de los espermatozoides, una alteración en su viabilidad, alteración en la cualidad de los espermatozoides, y eso afecta a la fertilidad masculina.
Por otro lado, se han hecho varios reportes de casos de cánceres multifocales en mujeres jóvenes, ya que son reportes de casos bien documentados, que son mujeres que durante mucho tiempo se guardaban su celular en el sostén, ya, y ahí donde da la antena del celular se generaban cánceres multifocales muy agresivos, lo que no es frecuente, ¿ya? Y mucho menos en una persona joven. ¿Ya? Esos son estudios de casos reportados que dan mucho que temer, en el sentido de que las mujeres no debieran nunca guardar el celular en el sostén y los hombres nunca debieran guardar su celular en el bolsillo del pantalón, al menos si no está en modo avión. Otro problema muy importante es el medio ambiente en relación a la exposición de las radiaciones de radiofrecuencia. En general, se supone que se protege al ser humano, lo que no es cierto, pero en las regulaciones no es que el medio ambiente esté mal protegido, es que no existen regulaciones para proteger el medio ambiente en relación a las radiaciones de radiofrecuencia. Y sin embargo, hay muchos estudios que muestran el gran daño que se produce en el medio ambiente con la exposición a la radiofrecuencia. Todos hemos visto en vivo y en directo, o hemos visto fotos de un árbol que tiene, por ejemplo, una antena de este lado y se seca la mitad de este árbol, de este lado del árbol, y después se seca el árbol entero. Eso es una demostración directa de lo que está pasando. Por otro lado, hay muchas revisiones que muestran el daño que se produce en distintos tipos de plantas, en distintos tipos de animales, mamíferos, roedores, anfibios, reptiles, insectos. Y quiero hablarles de una gran revisión de insectos, revisión sistemática, metaanálisis con criterios PRISMA. Eso significa estudios de la más alta calidad, ya que se hizo en noviembre de 2023 y que muestra que se produce una alteración en la reproducción de los insectos, que se produce daño en el ADN y que se produce alteraciones en su comportamiento, y además que se produce estrés oxidativo. Ustedes saben lo que significa eso. Los insectos son los que sostienen al planeta, especialmente los polinizadores. Sin los polinizadores nos quedamos sin alimentos. Los polinizadores y muchos insectos tienen un órgano que tiene magnetita, que es un metal que les permite orientarse de acuerdo a las radiaciones electromagnéticas naturales de la Tierra. Imagínense si hay una irradiación electromagnética tan potente como es la de radiofrecuencia de los equipos de telefonía. Eso interfiere en los campos electromagnéticos naturales y los animales que migran ya no pueden orientarse, ya no pueden volver a su casa. Eso significa un desastre ecológico y también indirectamente para nosotros los seres humanos. Hay estudios importantísimos del doctor Hardell, que es un oncólogo sueco, que muestra que la exposición a la radiación de radiofrecuencia produce aumento en la incidencia de gliomas, glioblastomas, que son tumores cerebrales malignos, en el lado donde uno se apoya el celular con mayor frecuencia, y especialmente si hay más de 10 años de exposición a celulares, y mucho más cuando hay 20 años o más de exposición a celulares. E incluso él tiene un trabajo con los criterios de Bradford Hill, que son los criterios científicos para demostrar causalidad, es decir, el aumento de la incidencia de gliomas y glioblastomas está producido directamente por la exposición a la radiación de radiofrecuencia. Por otro lado, en el Reino Unido, donde tienen una estadística muy buena, se ve que el aumento de los celulares en años
En los mismos años se produce un aumento en forma absolutamente paralela, igual con la mayor incidencia de gliomas y glioblastomas. Un problema gigante que existe es la electrohipersensibilidad, que es un diagnóstico que no está reconocido por la OMS como una enfermedad, pero que hay miles de personas en el mundo que lo padecen. Y se trata de tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, trastornos del sueño, problemas de concentración o alteraciones en la piel o palpitaciones cardíacas. Ya en 2023 se hizo un consenso internacional por científicos tremendamente destacados y ahí se hizo una revisión de los biomarcadores que existían, es decir, son exámenes objetivos que muestran que se produce una alteración cuando hay una exposición a la radiación de radiofrecuencia. El problema de esto es que se dice que esto es psicosomático, pero en verdad se está demostrado que hay alteraciones objetivas que se pueden demostrar con exámenes que se producen y que los síntomas psicológicos serían secundarios a esta alteración orgánica. Ya el problema es que, por ejemplo, en países como Europa, las personas electrohipersensibles no pueden vivir en sus casas y están vagando por los bosques, etcétera, huyendo de las radiaciones electromagnéticas. Pero en países como Chile y países de Sudamérica, donde no se conoce nada de este diagnóstico, la gente está siendo mal diagnosticada. Entonces se dice que tiene fibromialgia y otras cosas, y no se dan cuenta que el problema es la exposición a la radiación de radiofrecuencia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para poder alejarse de la radiación. Y hay que pedir que, respetando esa minoría, se creen lugares libres de radiación electromagnética por cuidado de esta minoría de la población. Eso es muy importante. Otro aspecto es que habrán satélites a baja altura para proveer conectividad a las áreas rurales que no tienen buena conectividad. Ya esto está provisto por empresas como Starlink de Elon Musk, ya, y existen al menos otras 5 empresas, una europea, Amazon y otras más, que proveen conectividad a través de estos satélites a baja altura, que van a estar a 550 kilómetros. Por lo menos Starlink quiere poner 42.000 satélites en órbita. Ya hay para fines de 2025 autorizados 7.000 satélites. Ahora que estamos en agosto de 2025, ya hay 5.000 satélites en órbita. El problema es que estos satélites tienen una vida útil de 5 años. Eso después va a ser chatarra electrónica. O sea, nosotros los seres humanos no nos conformamos con llenar de chatarra, de basura nuestro planeta, Tierra, y ahora queremos llenar de chatarra el espacio que rodea la Tierra. Y el problema es que eso estará en una capa que rodea la Tierra que se llama ionosfera, y de eso depende mucho la vida de la naturaleza en la Tierra. Quiero hablarles un poco sobre las ondas milimétricas, que son ondas que van entre los 30 GHz y los 300 GHz. Y esto no es ciencia ficción, porque el 5G puede llegar hasta los 300 GHz. Acá en Chile tiene permitido llegar hasta los 26 GHz, que se aproxima mucho a las ondas milimétricas. Las ondas milimétricas son ondas de muy alta frecuencia que viajan corta distancia, tienen mucha energía, pero son frenadas por objetos, incluso por niebla. Por lo tanto, tienen que haber muchas fuentes de exposición para que puedan llegar bien a los lugares. Ya estas ondas se dice que penetran
poca distancia en la piel, y por lo tanto no producirían un daño profundo. Pero por un lado hay que considerar que la piel es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, y en la piel desembocan muchísimas terminaciones nerviosas que se vinculan con el resto del organismo, ¿ya? Y por otro lado, hay un estudio, una revisión muy importante hecha por Rusia y Ucrania, que son países que están mucho más avanzados que nosotros en estos temas. Incluso Rusia tiene normas de protección mucho más importantes que los países occidentales. Y en estos estudios, que son estudios hechos en ratas, se vio que se daña tanto el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón y la médula ósea. Por lo tanto, son cosas muy serias a tomar en cuenta, y que en los países occidentales no se están tomando en cuenta. Yo sé que a todos ustedes les interesa cómo protegerse de estas radiaciones electromagnéticas. Por un lado, creo que es muy importante que la población en masa tome conciencia de lo que significan en relación a la salud de las personas y del medio ambiente, y esto se frena, ¿ya? Porque en verdad es la población en masa la que tiene el poder, y la conciencia en los seres humanos de la población en masa es muy importante. Por otro lado, quiero que sepan que hay una ley de protección de radiación electromagnética que dice que cuando uno duplica la distancia del objeto de exposición, baja a un cuarto la exposición. Por lo tanto, lo más importante es que ustedes logren distanciarse, ¿ya? Distanciarse o inhibir la fuente de radiación electromagnética. También considero importante que compren un buen medidor de radiaciones electromagnéticas para poder estar consciente, o bien hay relojitos que son medidores de la cantidad de rangos de radiofrecuencia. Esos a mí por lo menos me han servido mucho también. Y por otro lado, todos los dispositivos que hay de distintos tipos, yo les diría que tienen una utilidad muy limitada. Yo los he medido a muchísimos dispositivos de estos, muchísimos, y de buena calidad, supuestamente. Y la verdad que baja un poquito la radiación, pero en un espacio muy limitado, ¿ya? Por lo tanto, pienso que no es bueno usarlos, porque uno tiene la sensación de falsa protección y finalmente se expone más de la cuenta. Así que lo más importante es que ustedes o saquen la fuente de radiación, y si no la pueden sacar, que se alejen. Ya con eso ya baja muchísimo la radiación. Quiero explicarles cómo bajar la intensidad a la exposición de radiofrecuencia. Por un lado, cuando hablen por celular, ojalá no se lo peguen a la oreja, nunca tengan el celular pegado al cuerpo, en el bolsillo o de la camisa, del pantalón, o pegado al cuerpo, y ningún dispositivo inalámbrico pegado al cuerpo. Ya cuando hablen por celular, ojalá siempre usen audífono con cable, no Bluetooth, con cable, y si es con tubo de aire mejor, o usen altoparlante. Ya, eso es importante. Nunca usar audífonos Bluetooth que usan una frecuencia de 2,4 GHz, y eso va directo al cerebro. Eso es radiación inalámbrica directamente dirigida al cerebro. Eso es muy peligroso. Por otro lado, yo les diría que traten de poner el teléfono en modo avión, especialmente en la noche, ¿ya? Y sacarlo del dormitorio. Su dormitorio tiene que ser un santuario.
es muy importante el sueño, porque el sueño repara todos estos efectos de las radiaciones, entre otros. Entonces, siempre el teléfono en modo avión en la noche, y yo personalmente lo tengo todo el día en modo avión y cada tanto voy mirando los mensajes o voy llamando, voy contestando. Ese es mi consejo principal, si es que pueden hacerlo. Por otro lado, traten de eliminar el Wi-Fi en las casas. ¿Ya? El Wi-Fi es una radiación constante. Si bien la densidad de potencia es menor que la del teléfono, cuando está pegado a la oreja, ya es una exposición constante que tenemos. Entonces traten de eliminarlo. Se puede eliminar cableando. Ya uno puede conectar un cable de Ethernet al router y otro cable de Ethernet con un adaptador, o al celular o al computador. Todos los dispositivos inalámbricos se pueden cablear. Ya pienso que eso es lo mejor. Y entonces llaman a la empresa de telecomunicaciones y le dicen que les corten el Wi-Fi, ¿ya? Y con eso ustedes logran una conectividad mucho más rápida. Eso no es, ojo, hay que tener en cuenta que eso no es conexión por fibra óptica, porque la fibra óptica sí, lo ideal es que llegue a la puerta de la casa, pero esto es adentro de la casa, ya desde el router hacia adentro. Y mi consejo de corazón es que cableen para protección suya y de toda su familia. Por otro lado, traten de evitar usar cualquier dispositivo inalámbrico cuando no sea estrictamente necesario. Los dispositivos inalámbricos son, por ejemplo, los monitores de guagua, también se pueden cablear, los iPad. Hay muchísimos dispositivos inalámbricos, especialmente ahora con todos los aparatos inteligentes que tenemos. Yo les diría que ojalá usen todo cableado. Eso los va a proteger. Quiero explicarles el concepto de la caja de Faraday, ¿ya? Y es que la caja de Faraday es una protección como metálica que envuelve algo, entonces las radiaciones llegan y pasan por fuera y evitan el espacio interior. Entonces muchas personas piensan que si me protejo con aluminio o algo así, que entonces uno se protege con las radiaciones electromagnéticas. Quiero contarles, por ejemplo, la gente que cree que poniéndose un gorro de aluminio con papel de aluminio se va a proteger. Quiero explicarles cómo funciona eso. Ya, si ustedes se ponen un gorro de aluminio, entonces la radiación puede entrar por acá y entonces la radiación empieza a rebotar y finalmente el cerebro puede estar mucho más expuesto a las radiaciones. Ya, igual si ustedes pintan una pieza con pintura antirradiación, si pasa por debajo de la puerta, un poquito de radiación empieza a rebotar adentro de la pieza. Por lo tanto, yo no recomiendo estas cosas. O si ustedes se ponen una polera con tela antirradiación, igual les entra por la manga y empieza a rebotar acá adentro. Ya, por lo tanto, no recomiendo eso. Sí, por ejemplo, si ustedes viven en un tercer, cuarto piso y tienen la antena acá frente a la ventana, entonces sí pueden poner una persiana de aluminio, ya por lo tanto la radiación va a rebotar hacia afuera, ya, entonces evitan como la radiación directa, ya. Pero yo diría que no hagan algo como de protección si no es totalmente cerrado. Ya, por otro lado, hay gente que pone papel de aluminio al Wi-Fi, al router, pero el doctor Rob Brown, un experto en esto, dijo que él había hecho eso y que con el tiempo se dio cuenta que donde están las antenitas del router se había quemado el papel de aluminio. Ya, por lo tanto, tengan cuidado porque eso puede ser muy peligroso.
así que tampoco lo recomiendo. Por otro lado, cuando uno está en un auto, en el metro, en un ascensor o algo así, también ahí, si uno tiene el celular adentro, eso empieza a rebotar adentro porque es como que actúa como una caja de Faraday, pero adentro empieza a rebotar, ¿ya? Por lo tanto, yo sugiero no prender los dispositivos y tenerlos en modo avión cuando uno anda en auto, metro, etc. Por otro lado, si uno anda en el auto, el celular está todo el tiempo tratando de conectarse con las antenas que están en el camino, por lo tanto emite muchísima radiación. Lo que yo sugiero es, si ustedes tienen un auto moderno y tienen modo de navegación, que pongan el modo de navegación, que es cuando uno está en el auto y uno habla por celular y sale por la radio, ¿ya? Porque entonces la radiación va por fuera del auto. Entonces ese es un modo correcto de protegerse. En relación al Wi-Fi, si por algún motivo no pueden cablear, yo les diría que por lo menos lo apaguen, lo desenchufen cada vez que no lo estén usando, que lo enchufen solamente cuando lo van a usar, y que si tienen Wi-Fi o router funcionando con Wi-Fi, que lo tengan en el lugar más alejado posible, y que ojalá nunca, nunca esté en el dormitorio. Ya el dormitorio tiene que ser un lugar sagrado, un santuario. Y lo otro, hay mucha gente que me dice, pero yo vivo en departamento, entonces veo las señales de 40 Wi-Fi que están arriba y debajo mío. Entonces yo les diría que por un lado, lo que más afecta es el Wi-Fi cercano, propio, ¿ya? Baja mucho la radiación cuando uno se aleja. Pero claro, si usted está en un departamento y tiene el Wi-Fi del vecino encima de la cabeza de usted o debajo de usted del dormitorio, obviamente eso sí es bastante radiación. Entonces yo les diría que traten de establecer buenas relaciones con los vecinos y tratar de pedirle al vecino que si justo el Wi-Fi está debajo o encima del dormitorio de ustedes, que ojalá pudiesen correrlo o desconectarlo en la noche al menos. Pienso que se puede conversar con la gente. Esa es mi recomendación. Yo diría que uno de los temas que más preocupación producen entre las personas conscientes de los efectos de las radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia es el tema de los medidores inteligentes. Se piensa cambiar todos los medidores analógicos que tenemos actualmente por medidores inteligentes. Ya, eso significa medidores de luz, de agua, de gas, todos los medidores que habitualmente tenemos para los servicios de la casa, quieren cambiarlos por medidores inteligentes. Y eso significa que cuando los cambien por medidores inteligentes y funcionen como medidores inteligentes, vamos a estar expuestos a radiación las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y si bien es una radiación relativamente baja, imagínense ciudades enteras con miles y miles y millones de casas, todo eso irradiando, ¿ya? O sea, eso es una cantidad de radiación infinita. Y dicen que eso es para ahorrar plata, pero en verdad los únicos que ahorran plata con esto son las compañías de luz, agua, etcétera, porque se ahorran el señor que va a ver cómo está la cuenta de la luz, del agua, etcétera. O sea, se ahorran personal y en verdad en la experiencia que hay con medidores inteligentes de países donde ya están funcionando,
en general las cuentas son mucho más caras para los usuarios y encima los usuarios tienen que pagarlos. Yo les diría que al principio uno puede negarse a que le cambien el medidor analógico por medidor inteligente, porque uno lo tiene que pagar. Entonces yo les diría que por favor se nieguen para que no haya posibilidad de que puedan como funcionar los medidores inteligentes masivamente, porque eso va a ser una tragedia para muchas personas, especialmente para los más vulnerables que son los niños. Para terminar, quiero contarles un impulso muy importante de AEFU, que es la Asociación de Médicos Suizos por el Medio Ambiente, que ellos han propuesto un modelo excelente, que es la separación de radiaciones indoor versus outdoor, es decir, exterior de interior. Y ellos proponen que haya un nivel de radiación tan bajo afuera que sea suficiente para lograr conectividad, ¿ya? Pero que no sea suficiente para penetrar en las casas. Y eso haría que las personas que quieren pueden tener repetidores adentro de sus casas, ¿ya? Y entonces tendrían como radiación adentro de sus casas. Y las personas que no quieran pueden tener repetidores pero cableados adentro de sus casas. Eso combinaría una baja exposición de radiación de radiofrecuencia con la libre determinación de las personas, lo que es importantísimo. Por último, quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque tienes voluntad cuando algo te hace sentido, porque tienes interés por el cuidado de la salud de las personas y el bienestar del planeta y porque te mueve un ideal de mejorar las cosas, pero a través de algo concreto. Entonces te pedimos por favor que sigas profundizando en este tema y que intentes que más seres humanos se hagan conscientes de él y que trabajemos para que la tecnología no someta a los seres humanos, sino que esté al servicio del bien. Te invitamos.